Bueno, muy bien, estamos de regreso. Habíamos prometido, ya lo hemos hecho aquí, pues tener una mesa abierta de debate donde se escuchan pues todas las partes. Así que me complace muchísimo tener aquí a la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración. ¿Cómo está? Un placer verlos y compartir con ustedes esta noche. Gracias por venir a nuestra nueva casa y creo que tenemos un gran año. Tenemos a Julio Schilling con nosotros. De verdad, bienvenido. Felicidades, Juan Manuel. Yo creo que dando la batalla aquí. Esto era de esperar y un placer de estar con tantos del gran equipo. Sí, está un poco nervioso todavía todo el mundo con la tecnología. Es un cambio, se lo he explicado a los televidentes, no con ánimo de justificarnos, sino es distinto, ¿no? La señal de televisión que es por antena y todo el resto de la tecnología es diferente. O sea que yo vivía en el Jurásico tecnológico, entonces estoy entrando en el siglo XXI poco a Pero poco. queda ¿no? Muy bien, o sea, lo he visto y te lo digo de corazón. Vamos mejorando ahí. No, pero tienes una línea, o sea, que están funcionando en equipo bien de verdad. ¿Listos para discutir? ¿Listos para verlo? A ver, yo quiero empezar con un tema jurídico de alguna manera, que es el arresto de Brad Lander, que además de ser contralor de la ciudad de Nueva York, es candidato a las primarias demócratas. Entonces, él cuando lo arrestan porque está tratando de respaldar a un grupo de inmigrantes. Aparentemente lo toma con la mano, impide que ICE se crea ahí una confusión, hay argumentos de parte y parte, pero él dice, ¿dónde está la orden de arresto? ICE no tiene jurídicamente derecho a arrestarme a mí. Usted primero como abogada, ¿eso es cierto? Técnicamente no, vamos a ser un poquito objetivos. Primero, esto es una movida política, en cuestión de que es una movida de campaña. Él estaba observando estas audiencias de inmigración porque se está viendo que casos están siendo desestimados a propósito, para que las personas luego sean arrestadas, luego que su caso sea desestimado. Confieso que como abogada de inmigración mi ansiedad viendo ese video es que sinceramente pensé, puedo ser yo. Pero al mismo tiempo, cuando escuchaba que decía, ustedes no me pueden arrestar, no tienen una orden de arresto para arrestar a un ciudadano americano, pensaba que mi primer trabajo como abogada fue como fiscal acá en la ciudad de Miami. Y hay un cargo en particular que se llama Resisting Without Violence. Y aquí o sea, resistirse sin violencia. Exactamente. Y aquí lo que estábamos viendo. ¿Y cómo sería resistirse sin violencia? Exacto, cuando te están tratando de arrestar y tú sin violencia simplemente te rehusas al arresto. Y eso es técnicamente lo que estábamos viendo, o sea, objetivamente. O sea, ¿eso es un delito? Aquí en la Florida sí. ¿Ah, sí? Y lamentablemente yo admito que desconozco las leyes de Nueva York en particular y los detalles de las leyes de Nueva York en particular porque practico en la Florida, pero puedo entender cómo si él estaba resistiendo el arresto, podrían técnicamente arrestarlo por ese detalle. ¿Pero ICE puede hacer un arresto doméstico? Técnicamente sí, tienen la autoridad para ese tipo ¿sí? de arresto. Así que yo entiendo su argumento, pero también muestra lo complejo de la ley. La ignorancia de cómo una persona que está corriendo para alcalde, que tiene este puesto de City Comptroller en la ciudad de Nueva York, él mismo también desconoce la ley. Pero nuevamente me ponía en el lugar de él porque acá en la Florida, acá en la ciudad de Miami, esto está ocurriendo todo el tiempo. Inmigrantes están siendo arrestados por asistir correctamente a sus audiencias. Casos están siendo desestimados sin control de ellos. Están siendo desestimados por el Departamento de Homeland Security a propósito, para que sean luego arrestados por ICE para motivar a su deportación. La semana que viene son las primarias demócratas, donde él es candidato. ¿Esto lo favorece o lo perjudica? Porque está en la primera plana del mundo entero. En mi humilde opinión lo favorece y lo vemos claramente por la respuesta que tuvo su contrincante mayor, que sería el señor Adams. Adams salió mencionando cómo él fue la primera persona que apoyó a los inmigrantes y que él también fue arrestado por apoyar a los inmigrantes ¿sí? Mira, en su momento por Biden, cuando la realidad es que técnicamente no fue así. Los demócratas aseguran que hay una ola de arrestos a funcionarios y políticos demócratas. ¿Cómo justificar eso? Es un show político. En el caso del señor Landers, él lo que está mirando son las encuestas que está perdiendo. O sea, O sea, ¿está perdiendo incluso después de...? ¿O estaba perdiendo hasta...?
de entrada, el que está por la delantera es Mario Cuomo. Es el que está por la delantera del demócrata, porque Adams se está postulando por el partido independiente. O sea, no se está postulando como demócrata. Y esta movida es una imitación que ya vamos viendo. Tuvimos el senador de California, que también armó su show, y esto está completamente fuera de protocolo. Fuera de protocolo porque no le compete a un oficial electo dar este show para precisamente llamar la atención. O sea, él está apelando a los votantes de izquierda para ver si puede ganar puntos sobre... Hay 11 personas compitiendo dentro del Partido Demócrata. Hay que tener eso en cuenta. Y Mario Cuomo es el que está ganando. Porque es visto como una voz moderada, ¿la verdad?, dentro de los otros, de modo de que este está ni siquiera en segundo lugar, o sea, más o menos está como en cuarto o quinto, de modo de que esto es una movida desesperada para ver si esto de alguna manera salva su candidatura. ¿Fue Cuomo el que dijo que a él también lo habían arrestado? No, fue el señor Adams, que también fue arrestado durante la administración anterior de Biden por corrupción. Ajá. Hablando de arrestos, tanto que es curioso, para demócratas como para republicanos, la entrada esta semana en prisión con 71 años de edad, cumplir 11 de cárcel del senador Bob Menéndez es complicada y dolorosa, ¿no? Pero según tu experiencia, va a cumplir que por lo menos cuando te condenan a 11 años, por lo menos 5 o 6. Por lo menos 5, sí, por lo menos 5. No creo que llegue a los 10 debido a su edad. Pero sí creo que va a cumplir. Porque te aminoran por la edad aquí. Correcto. Sí, creo que por su edad, tal vez al cumplir los 80, bueno, es verdad que puede decir que llegara a los 80, cumpliría los 10, o llegaría cerca de los 10, pero 5 o 6, al menos que no tenga ningún problema serio de salud, puede llegar. Porque los 80 es una edad que... en la que se asume que ya no estás en una condición para estar en un centro, para estar detenido, para estar arrestado. Y lo vemos. ¿Y los que tienen cadena perpetua? Vemos también típicamente como cuando ya llegues a los 80, 88, al menos que no sea un crimen en el cual algunas personas escogen pasar su vida en detención, ya algunas personas están puestas bajo parol cuando llegas a esa edad. Ahora, hay un proyecto de ley de Donald Trump que aumentaría la exención del impuesto al patrimonio a 15 millones de dólares y que lo haría permanentemente, ¿no? Yo no sé cómo tú pretendes que una ley sea permanente, que no pueda cambiar, pero bueno, a mí lo que me llama la atención, ¿por qué debe haber un impuesto al patrimonio? O sea, si ese dinero ya no pagó impuestos. La doble taxación en Estados Unidos es una cosa que a mí me llama la atención. Pagas impuesto aquí, después lo vuelves a pagar, requete que pagas. Efectivamente, en algunos estados, y eso ha sido parte del problema en la negociación, porque hay determinados estados que tienen un impuesto estatal, de la cual pueden deducir de la declaración de impuesto federal. Entonces, estados como la Florida, que no tienen un impuesto estatal, en efecto estamos subsidiando a los estados que sí lo tienen. Entonces, esto es parte de un... Sí, porque el impuesto al patrimonio es, si tú tienes, bueno, hay que tener, ahora son 15 millones de dólares, ¿no? Pagas un impuesto por tener esa cantidad de dinero. Es una idea, a mi modo de ver, socialista. Pero no voy a entrar en ese tema. El tema migratorio que usted conoce también. ¿Qué casos está viendo usted? ¿Qué le está llegando a su oficina? ¿Qué está pasando? ¿Están deportando tantos cubanos? ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, la realidad que estamos viendo, primero la frustración de las personas que están nuevamente tratando de hacer lo correcto. Personas primero que llevan muchísimo tiempo acá en los Estados Unidos y se llevan reportando de manera regular, tal vez porque entraron Marielitos, personas con Pedro Pan, entraron en cierto tiempo, algunos tal vez tuvieron una orden de deportación o no ajustaron y se acostumbraron al estar reportándose de manera habitual, anualmente, y ahora se ven con que ese reporte ya no va a tener el mismo efecto. Porque las deportaciones a Cuba, hay que entender que no solamente van a ser a Cuba. Hemos visto deportaciones de personas con un récord criminal tal vez extenso y que Cuba ha claramente dicho que no los va a aceptar de vuelta y han terminado en países tan extremos como África, en países de África específicos. Y esto es los casos regulares que estamos viendo en mi oficina. Esa cosa de que le permitan a Cuba que escoja.
Eso es a todo el mundo, eso no es solamente a Cuba. Técnicamente cada país puede decir, como Nicaragua también lo hace, bueno, Venezuela lo hace. El artículo 13 de la Carta Universal de Derechos Humanos dice que no se te puede impedir, si tú eres ciudadano o nativo de un país, entrar y salir a tu país libremente sin necesidad de visa o nada. O sea, técnicamente no te deberían prohibir. ¿Estados Unidos puede prohibirle a un nativo norteamericano entrar al país? No, pero escuchamos como Trump, de manera tal vez jocosa, en su momento mencionó el deportar personas que fueran de nacionalidad americana si cometían algún crimen. Nicaragua ha sido notorio. Sí, pero me imagino que ahí no está hablando de nativos, aunque, ciudadanos americanos. Sí, digo, pero en el caso de Cuba estamos hablando de personas que nacieron en Cuba. Las ¿no? herramientas, o sea, los Estados Unidos tienen las herramientas, igual que cualquier otro país, pero los Estados Unidos, por su capacidad, su fuerza económica de poner sanciones y ejercer presión para que sean aceptados de sí o sí. Hay un sinnúmero de vías que pudieran poner para presionar. Pero en cuanto a las deportaciones, es importante mantener esto en cuenta. Yo creo que en un programa contigo hablamos de eso. Las deportaciones, el promedio de deportaciones bajo el presidente Bill Clinton, deportaciones mensuales, eran aproximadamente de 26 a 29 mil personas mensual. El promedio bajo Donald Trump es de menos de 5 mil, 4.700 mensual. Quiere decir que bajo el presidente Clinton se deportó 6 veces más de lo que se está deportando ahora. Y sin embargo, ¿ustedes recuerdan la indignación acerca de la política? No. Yo creo que hay partes de los cubanos nos tiramos a la calle cuando en el gobierno de Clinton se deportó, ya no de Estados Unidos, de México. O sea, era inconcebible esa idea de que los cubanos fueran deportados. Después vino el tema de los balseros, la regulación de pies secos y mojados, que me parece fatal. Pero fíjate, en el caso de los allá cubanos, ver como un hecho normal que devuelvan a cubanos. El problema de los cubanos, y aquí hay que hacer dos separaciones. Los cubanos también tienen una gran responsabilidad por haber serruchado el privilegio inmigratorio, porque el poder regresar posteriormente, cuando tu vía de poder tener esa facilidad, ese privilegio, esa excepción, amparado bajo una persecución política, que no importa cualquiera de los métodos de visa que usaste, es el pretexto de que hay un despotismo en Cuba que persigue. Bueno, pero siendo eso el caso, después entonces que tienes el estatus, poder ir de visita 1, 2, 3, 4 veces al año, las veces que sea, eso lo que hace es cerrarle la puerta a los que vienen de atrás. Entonces los cubanos, y esto fue algo que Marco Rubio, siendo senador, lo aclaró y lo hizo claro. Eso es una cosa. Ahora, el choque tal vez en alguna parte de esta política es que personas que entraron bajo una luz verde que le dio el gobierno de los Estados Unidos bajo el expresidente Biden, ¿no, verdad? La visa del parol humanitario, y que de pronto una cosa es que se quite para los que van a venir hacia el futuro, pero los que ya estaban y que no llegaron a cruzar el puente a la legalidad, sí presenta un cierto problema ético en cuanto a, tienes una ley, entraste en una ley, el principio en los Estados Unidos, en español no sé la traducción de grandfathering, o sea, que tú entras como, bueno, cuando yo entré, este era el precio, esta era la ley, y de pronto la cambian, pero tú ya estás de este lado de la cerca y entraste legalmente. Eso es un problema, pero yo creo que es un problema minoritario que la actual administración debería de revisar. El hecho es, el mayor éxito ya lo ha tenido, que no hay entradas de personas ilegales. O sea, el Trump ya puede decir, impedir que sigan entrando. Ahora, casos como el que mencioné, ¿no es verdad? Y en lo personal yo estaría a favor, y me parece que sería consistente con personas que quieren acatarse al privilegio político. Bueno, que tengan que estar, como el propio secretario Rubio mencionó, de estar un sinnúmero de años, 5 o 10 años, sin volver al lugar desde donde donde hay persecución. Y yo estoy de acuerdo con eso, igual que también estoy con toda franqueza, yo no estoy en desacuerdo con las deportaciones. Me parece que cada país tiene el derecho de regular su inmigración, y deportaciones
Sí, se tiene que llevar a cabo. Personas que entran ilegalmente tienen que pagar ciertas consecuencias. Pero lo que es frustrante aquí es el método en que se están llevando a cabo. No se va a negar que hasta hoy en día la administración Biden deportó más personas de lo que ha llevado a cabo el presidente Trump. Pero el método en que el presidente Trump lo está llevando a cabo es un método verdaderamente inhumano. Por ejemplo, cuando una persona es detenida a propósito para que la persona se desmotive, no se mantiene en un centro de detención más de 1 o 2 semanas. ¿Para qué? Para que no pueda tener visitas de sus familiares, para que su abogado no pueda preparar el caso. Inmediatamente a las 2 semanas es transferido a centros de detenciones extremadamente lejos, Luisiana, por lo menos de la Florida, a Luisiana, Arizona, a Texas, por autobús, sin poder frenar, sin poder ir al baño. Eso es inhumano. Obviamente lo hacen para que la persona, nuevamente, no tenga acceso a su familia, no tenga acceso a su abogado, no se pueda representar correctamente. Eso es inhumano y eso es inaudito, no se había visto antes, es algo sin precedente. Bueno, pero y aquí, es algo hecho... discúlpeme doctora, yo en casos no de inmigración, es clásico que si tú cometes un delito federal y estás en cárceles federales, te mueven a lo largo de todo el país. Pero incluso estatal te pueden... Lo vemos ahora es una manera estratégica, a propósito, que nuevamente es algo... la movida estratégica con la que lo estamos viendo ahora es lo que no se había visto sin precedentes. Y es lo preocupante de cómo se están llevando a cabo las deportaciones en este momento. Y esto es un ejemplo tonto y bajo en comparación a lo que en sí está pasando. ¿Cuál es el caso más dramático que usted ha tenido en su oficina? Por ejemplo, sin alterar la confidencialidad. Bueno, recientemente tuve personas que se quejaban de muertes en el centro de detención de Crom, que luego fueron comprobadas cuando tanto la alcaldesa como otros representantes fueron al centro de detención de Crom. No, ¿muertes por qué? Muertes que, bueno, decían que las personas están mal de salud. Muertes que no se han investigado en detalle. Pero eso es otra cosa. Pero digo, en temas mis clientes me cuentan sus condiciones inhumanas en dicho centro de detención, el tener que dormir en el piso por semanas, el bañarse solamente una vez al día en toda la semana porque no son procesados, el no poder llamar a su familia en toda la semana, solamente una llamada en toda una semana, son abusos. Pero fíjate, Isadora, el problema de esto y esa política inhumana, si lo vamos a categorizar así, ¿sabe quién tiene la culpa? Joe Biden. No pasaba porque con Joe Biden. Pero fue precisamente ese abandono, esa permisividad de que entraran personas que no fueron monitoreados, que entraran asesinos, que es un hecho que han entrado asesinos, es un hecho que, o sea, las violaciones, los asesinatos, pero déjame terminar, los asesinatos, eso no es una mentira, eso es un hecho. El abandono que hubo jamás, si se va a argumentar que esto no se había visto antes, tampoco se había visto que entre 12 a 20 millones de personas, no es que todos están en esa clase de personas, pero sí una gran parte, que delincuentes tomen edificios, que delincuentes en el medio de Manhattan estén dándole bofetadas a los policías y salgan a las horas. Eso es culpa, esa tolerancia es lo que ha traído tal vez esta medida un poco demasiado extrema, porque es así, el péndulo va hacia un extremo y el apoyo que hay, las encuestas entre los estadounidenses, demócratas incluidos, esto es una de las cosas más exitosas. Pero en Miami también, yo tengo dudas de si se le está socavando la base política a nuestros congresistas cubanoamericanos aquí con esto. Mira, las oficinas están llenas y rellenas de personas que no han cometido delito, ¿no? Creo yo. Pero bueno, y que están siendo fíjate, deportadas. el gran problema de esto, mira, si los cubanos, están dispuestos a decir, sí, yo soy perseguido político, no me manden, es más, yo no regreso en 10 años, aquí está, te lo firmo. Cuando estén dispuestos a hacer eso. Lo están. Bueno, se están reportando y están diciendo bueno, que no claro, regreso. ahora porque están, y aún así por reportarse están siendo arrestados. Ahora porque están, o sea, porque están en el contra la pared. Fíjate cómo te expliqué que a mí me parece que quien entró por un parol humanitario bajo el amparo no se debe de perder por el hecho de que todavía tu estatus no sea finalizado. Un desastre la idea, pero fueron inspeccionados y la ley dice que si fueron inspeccionados tienen derecho a la ley de ajuste cubano o no, doctora. Técnicamente sí, pero ahora ¿qué está pasando? 500,000 de personas perdieron ese privilegio del parol humanitario y estas personas ahora están siendo perseguidas básicamente por ahí, se están siendo puestos en centro de detención, llevan menos de 2 años aquí, están nuevamente pasando semanas sin ser procesados, semanas sin bañarse, semanas sin llamar a nadie,
puestas en aviones y enviados de vuelta. Tienen que actuar rápidamente para tener un abogado que les asesore acerca de qué tienen que hacer, pedir su entrevista de miedo creíble, explicar que no van a ir a Cuba por 10 años si es necesario. ¿Están siendo escuchados? No, porque como es tan rápido, primero es lento el proceso de poder tener el acceso a ese oficial de deportación, pero una vez lo tienen, el poder decir, tengo miedo, necesito una entrevista de miedo creíble, eso ocurre después de que te transfirieron a Luisiana, no pudiste hablar con un abogado en esa transferencia, ya te enviaron a Cuba. Claro, chao. pero esto, y déjame decir, esta queja contra los cubanos viene incluso de muchos latinoamericanos que esperaron años legalmente, y yo creo que esto hay que mirarlo de una forma sin desprendernos de la historia. Ronald Reagan emitió la amnistía de más de 3 millones de personas con la promesa de que las fronteras se iban a asegurar. Los demócratas le dieron la seguridad que la frontera se va a asegurar. Nunca se hizo. O sea, presidente tras presidente tras presidente que inicia algún tipo de trámite. Segura, pues, tal vez podríamos hacer algo así, ¿no? Bueno, ahí está. Y yo pienso que se va a hacer. Yo pienso que después que se haga la limpieza de personas, que yo entiendo que tal vez hay personas que se van a ir que no han cometido crímenes, pero después que se haga, esto es parte del mandato que tuvo el actual presidente. Torturar si creemos, a personas. no torturar a las personas, pero de nuevo, la parte, podemos debatir acerca de el trato que reciben, pero parte de esto es la burla de la ley, de la quiebra del Estado de Derecho que el gobierno previo permitió, alimentó, el quitarle a las fuerzas públicas la autoridad para reforzar la ley, el ver cómo tú metes a alguien, algunas de las personas que han asesinado, cometido violaciones, estuvieron presas y fueron dejados en libertad. Entonces, no solo una vez, más de una vez. Entonces, cuando hay ese tipo de quiebra en el sistema, las personas pierden fe y dicen, mira, resuelve este problema de la manera que tengas. Cuando tienes oficiales de las ciudades que no están cooperando, como es el caso de Los Ángeles, por ejemplo, como es el caso de Chicago, entonces las fuerzas públicas federales toman una postura más agresiva de lo normal porque no hay esa cooperación. Es más, sirve de una complicidad para, en efecto, alertarlos para que no enfrenten la justicia, la ley. Pero ¿no sería más burla de la ley el simple hecho de que, ok, estamos eliminando una ley que permitió la entrada legal de estas personas? Estás hablando de los cubanos. Estoy hablando aquí del inmigrante en general. Eliminamos la ley que le permitió la entrada legal a muchísimas personas. Eliminamos ¿Qué es el parol? ¿Estás hablando del parol? Estoy hablando aquí del estatus TPS, pues, la comunidad haitiana que perdió dicho estatus. Es verdad que esa comunidad a mí por lo menos me impresiona, aquí en el sur de la Florida en particular, el silencio de la misma, porque es una comunidad extremadamente grande, que tiene muchísima influencia y se ha mantenido relativamente en silencio. Algo que nuevamente me asombra, me parece que es nuestra responsabilidad de los ciudadanos hablar por ellos, pero no lo hemos hecho. Me frustra de parte como demócrata, que hablo también, no tanto como abogada de migración, sino como demócrata, mi frustración hacia mi partido del no defender a esta comunidad que necesita una voz y que siento que los representantes no se la han dado, pero le eliminamos ese estatus legal que tuvieron por muchísimos años, poniendo a la comunidad ahora en peligro ilegal. Muchos de ellos estuvieron aquí por muchísimos años, nuevamente no era una comunidad que era considerada criminal, y ahora la ponemos ilegal. Los venezolanos también, eliminar el estatus temporal, el parol humanitario, entre tontas. Pero Isadora, hacemos la ley de Laken-Riley, que hace que personas que tengan una orden de arresto técnicamente son sujetas a mandatory detention, es decir, que si son detenidas por inmigración tienen que estar arrestadas, pero luego los transferimos. Por ejemplo, si alguien es arrestado en Texas, donde tiene esa orden de arresto, lo transferimos a Florida y no se puede defender. Es como que constantemente burlamos la ley en nuestro propio sistema migratorio. O sea, el problema es que si se toma incomodidad cuando se burla la ley, cuando no te conviene, porque no les inconvenía, o sea, no tenían molestia cuando estas personas delincuentes violaban la ley, violaban su cita, iban a violar, iban a robar, iban a asaltar, como gran parte de todas estas, en efecto, milicias del dictador Maduro. Todo esto es lo que trae estas consecuencias si se va a medir y decir un poco extremista. No, extremista fue que pudieran haber una frontera abierta. Eso fue lo extremista. Nunca visto antes, en los Estados Unidos jamás se había visto lo que se vio durante los años de Joe Biden. Entonces, si eso
fue un periodo de excepción donde se quebró el Estado de Derecho y la ley, se abusó extremadamente. Personas que vienen de un país democrático y decir, soy un perseguido político, porque es la única vía que tienen. No tienen otra vía para quedarse acá, sino decir, estoy acá porque soy perseguido político. Muchos documentos que se habían llenado de manera frívola y dentro de 12 días la ley en el estado de la Florida va a prohibir que los notarios públicos llenen estos papeles. Solo los abogados de inmigración pues van a poder llenarlo. ¿Estás de acuerdo con eso? Finalmente, la realidad es que la ley de por sí siempre prohibía que un notario o un paralegal trabajara como abogado, pero el completar estos formularios se entendía que no era trabajar como abogado. El problema es que los notarios y paralegales lamentablemente simplificaban lo que es la ley de inmigración. Claro. Y como hemos visto regularmente, bueno, como vimos en el arresto reciente en la ciudad de Nueva York, la ley de inmigración no es fácil. Completar un formulario sonará fácil, pero no lo es. Lo vemos al hacer nuestros impuestos. Parecerá fácil, no lo es. Así que sí, estoy de acuerdo, aunque suene extremo, en que... ¿No encarece eso para una población que tiene... porque pierden el permiso de trabajo también? Técnicamente, bajo la decisión de la Corte Suprema, sí, personas que ahora van a perder su estatus, el segundo párrafo el permiso que le da la Corte Suprema a poder eliminar el estatus bajo el paro humanitario, parece un poco ambiguo, porque da a entender que personas que tengan su permiso de trabajo hasta su I-94... ¿Todo el permiso de trabajo pende del parol? Técnicamente sí. O de la I-220A o de la I-220B, ya, yo tengo un enredo que no sé ya qué cosa es, ¿no? Tranquilo, que los abogados de inmigración también. Sí. Recuerden que la I-220B, que es la más controversial, técnicamente le dejaron entrar con una orden de deportación, volviendo a lo que es lo controversial de la ley, el violar la ley. Personas que tienen I-220B se han estado reportando, ahora se están viendo que cuando se van a reportar, aunque hicieron todo legalmente, entraron legalmente, estaban tratando de ajustar su estatus, ahora quieren ejecutar su orden de deportación y están corriendo contra. Yo hace días que estoy por hacer una comparación que no sé si es afortunada o va a ser desafortunada. Peligrosa. Sí, claro, en el año 1982 en Cuba, ellos habían permitido un mercado de artesanos en el entorno de la Catedral de La Habana y después se arrepintieron porque dijeron que había como un germen de capitalismo y empezaron a meter preso en una operación que le llamaron adoquín, creo. Bueno, resulta que los arrestados fueron los que tenían licencia, los que habían cumplido con la ley, claro, porque a la policía le fue más fácil encontrarlo. Todo el que estaba vendiendo artesanía sin haber sacado la licencia al margen de la ley se salvó, o muchos, no todos se salvaron. Entonces, a mí me ha venido esta comparación, que a lo mejor es desafortunada, porque no tiene, alguien creerá que estoy comparando el castrismo con lo sucedido, y no es así. Pero esa idea de que los que están cumpliendo con la ley, los que están yendo a reportarse, ¿son los que están siendo detenidos o no? Es la consulta constante que me dicen, bueno, no me voy a ir a mi cita porque me van a detener. Y le doy la advertencia al cliente, es correcto, te corre el riesgo que te van a detener. Es más, es muy probable que te vayan a detener. Pero si tú no vas, ICE va a ir a tu casa y estás poniendo en peligro a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tu vecino, porque tal vez van a la casa equivocada, estás exponiendo a todas estas personas. El punto es, si tú no vas, van a ir a buscarte. No es que porque tú no vayas te estás salvando de que te detengan. Al contrario, estás exponiendo a muchas personas. Así que mi consejo es, si la detención es probable, pero es mucho más segura que te presentes. Pero mira, el fenómeno eso de tener notarios no expertos, preparar una forma con la manera aligerada de hacer eso. Tenían una formulita que después muchos ni siquiera les decían, tienes que acordarte de esto cuando te hagan la entrevista, porque pero es si que pusiste que Juanita Pérez del Comité de Defensa te hizo tal cosa y después no te acuerdas del nombre de Juanita Pérez ni qué fue lo que pasó. Copia. Pero tienen copia mira, de la suposición de eso y por qué eso ocurría tanto es porque había un entendimiento de que es fácil entrar, no hay tanto escrutinio. Y eso es parte de lo que se vivió en estos 4 años. Y aquí la crítica, el gobierno de Biden proporcionó. Por supuesto, es lo que estoy diciendo. Porque creía inocentemente o estúpidamente que iban a frenar la frontera con ese caramelo. Como eso es desconocer era el gobierno cubano que estaba organizando con el de Nicaragua. Correcto. Todo eso. No podemos decir y señalar, decir, este Trump es abusador. Quien facilitó, quien presentó todo este caos, con ese no caos, es el gobierno anterior
y por eso estas medidas que podemos debatir si es extremo o no, pero esto es lo que trae esas tormentas que se permitió. Me permiten ir a una pausa. Me disculpa, doctora, yo sé que el tema suyo principal es inmigración y tengo mucha curiosidad, pero no quiero entrar a que usted revele secretos de sus defendidos, pero sí cómo defender a alguien en este. Pero tengo algunas preguntas de carácter político de todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, y también tengo el agradecimiento a los patrocinadores, ¿no? Estamos haciendo este programa y es posible a mucha gente que hizo donaciones voluntariamente. Por ejemplo, Pichardo, y lo vamos a ver, él tiene un negocio de cristales y de espejos, y vino aquí y nos puso ese cristal que separa voluntariamente, lo hizo gratuitamente, pues ahí a nuestros productores del resto del estudio. Es una empresa familiar, son cienfuegueros, como toda mi familia por parte de madre. Cienfuegos es una ciudad a la que te llevaremos algún día en la Cuba Libre para que la conozcas, ¿no? Ellos están desde 1999 y se especializan en cristales para baños y para puertas corredizas, para que te quede perfecto, para que no haya nada, para que haya total transparencia. Antes la gente quería un baño que no se viera nada, ahora no sé por qué. Quiere que entre la luz. Ajá, que entre la. ¿No? Y he visto baños tremendos donde el cristal da al jardín. Y entonces es muy lindo, sí. Te estás bañando y estás de repente en un bosque. ¿Y el vecino? No te pueden ver. Bueno, porque se supone que la planta tapa el mirahueco. Así le decían en Puerto Rico también a los miradores. No sé, no tenemos bueno, cristales tan elegantes. Cómo no. Y entonces también, porque estos son cristales, digamos, artísticos, pero si quieres protegerte para un huracán, Impact Brothers vinieron aquí, esos dos hermanos jóvenes, exitosos, y nos dieron una donación. Y además de dar una donación, han comprado un patrocinio. Por eso yo digo que esta mesa, que es la mesa de la libertad, la mesa del pluralismo, que no es redonda, es una mesa que tiene varias esquinas para que quepan todas las discusiones. Pues ellos vinieron aquí. Es una compañía de puertas y ventanas de impacto aquí en la Florida, que ofrece productos de alta calidad, que tienen un servicio también muy cercano. Hay que conocer a esos muchachos jóvenes, qué maravillosos, ¿no? Que van a estar con nosotros y vamos a írselos presentando poco a poco. Y ahí tenemos pues el número de teléfono, que es el 622-5797 con el 786. Y por supuesto tenemos también a nuestros amigos que vienen ya directamente a hablar aquí en Una Integración, que es un corte comercial. Adelante. Me complace muchísimo recibir aquí en nuestra nueva casa, en nuestro nuevo canal y en nuestro nuevo estudio a Luis Peláez de Deuda Cero. Agradezco inmensamente y entiendo que es un apoyo, así que... No, y nosotros creemos profundamente en ti, en tu capacidad profesional, y estamos muy alegres, muy contentos de que tu voz se vaya a mantener viva y que tú estés luchando para mantenerte vigente frente a nosotros dentro de la comunidad. Y con todo lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una discusión nacional sobre la deuda, sí, que hemos visto enfrentarse a Elon Musk con Trump, sí, por el problema del presupuesto, y uno dice, ¿esa deuda me afecta a mí? Claro que sí. ¿Por qué? Todo lo que pasa en el país te afecta. Si suben los intereses nos afecta, si bajan los intereses nos afectan, si nos endeudamos más. Esa deuda realmente está soportada, somos los garantizadores de esa deuda, los ciudadanos, los que producimos, en algún momento hay que pagarla. ¿Y cómo se va a pagar? Con mayor cantidad de impuestos o con lo que el presidente está tratando de hacer, aumentando la productividad, trayendo inversión extranjera y de alguna manera poder generar fondos para poder pagar eso y quitarnos de la espalda el peso de esa gran deuda. Pero hoy en día ese reloj que está por arriba de los 34 trillones de dólares nos afecta en forma individual a cada uno de nosotros. Ahora, ¿y qué hacemos con las deudas individuales? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona que se endeudó en un momento difícil de la economía y ahora dice, ¿qué hago con esta carga? Cuando una persona tiene una carga de deuda demasiado grande que no la puede pagar, tienes diferentes soluciones. Una puede ser la bancarrota, otra puede ser la consolidación de deuda. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero nosotros representamos a la
única opción que tiene el consumidor que apoya a los derechos del consumidor, que es la negociación de deudas. ¿Cómo? Abriendo un canal de negociación o de mediación amigable con los bancos, diciéndole que tú como cliente reconoces la deuda que tienes, que la quieres Que pagar. empieza por ahí, por reconocer que, Claro. que quieres pagar la deuda. Claro, pero que tus finanzas no te permiten pagarla. Y es ahí cuando entramos en un proceso de negociación y nos perdonan para nuestros clientes entre un 45 y un 80% de la deuda total. ¿Sabes qué me salvó a mí ahora? ¿Qué? Que no tenía deudas. Y Ajá. puedes entonces emprender un nuevo camino. Un nuevo camino. Así que en el mire, cual te deseamos el mayor de los éxitos. Deuda Cero, de verdad. Muchísimas gracias, hermano. 786-390-5020. Llame a Deuda Cero. Quítese ese peso de encima. 786-390-5020. Deuda Cero. Muy bien, gracias a nuestros patrocinadores. Más adelante, Didier, a lo mejor podemos poner el número de nuestra ejecutiva de venta para mucha gente que se quiere comunicar. Ahí lo tenemos, ¿no? Departamento de Venta, Iracema Otero. Felicidades, ha hecho un gran trabajo. 786-260-8755. Dice Iracema que no la llame para hacer cuentos, para la gente la llama y le empieza a hablar, oye, yo quiero decirle acá o tal cosa. No, te llame para hablar de negocio, que de eso se trata. A ver, la Corte Suprema ha confirmado la prohibición de la atención a menores transgénero. ¿Quién va primero? Te lo dejo a Julio, porque Julio me da ¿Sí? para... Julio me da... Me parece hay algo para celebrar. Yo creo que la opinión que emitió no el jefe de la tribunal, Roberts, sino Clarence Thomas, que emitió una parte, me parece magnífico. Básicamente, el delegar a expertos, entre comillas, la potestad de decidir en evidencia pseudocientífica de que las operaciones de distrofia de género, que esto es necesario cuando mantienen unos niveles de suicidio más altos, cuando no hay evidencia en lo más mínimo, que es el curso de tomar en una fase de la vida de la persona. Me parece una gran victoria para los padres, para la libertad y para la Constitución, que queda que un grupo de pseudocientíficos categorizados como expertos puedan dictar la ley en el país. Se vino abajo, yo creo que hay que celebrar eso. Bueno, tal vez como era de esperarse, yo estoy en total desacuerdo. Apoyo lo que es el dissenting firmado por la jueza Sotomayor, particularmente cuando menciona que la decisión escrita dice que esto no discrimina, y la jueza Sotomayor enfatiza como sí discrimina, particularmente en lo que es el tomar estrógeno. Dice como las mujeres no van a tener ese problema, en cambio los chicos sí. Y ese énfasis es lo que ella argumenta de una manera muy elocuente. ¿Qué pasa con el estrógeno? Ella dice que el énfasis de la ley es que la ley es por igual, que no discrimina, y obviamente el énfasis también era de que los padres decidieran o no, que era lo que por lo poco porque admito que no la leí en detalle, excepto por el dissenting opinion de la jueza Sotomayor, pero el juez Clarence Thomas decía que la razón por la cual la decisión era justa es porque no había discriminación entre hombres y mujeres. Y la jueza Sotomayor dice sí hay discriminación, porque estamos permitiendo que un género pueda tomar estrógeno y otro no. Y ahí va explicando lo que yo enfatizo, de que el padre es el que debería tomar la decisión final, como Julio bien menciona, en cuanto de los científicos o no. Aquí estamos hablando, una persona, para estar claro y poner esto en contexto, cuando una persona tiene 18 años y es un adulto, puede hacer lo que quiera. Si se quiere disfrazar de payaso y vivir como payaso y decir que es un extraterrestre, que a veces es un elefante, otro día es un ratón y otro día es un conejo, está magnífico. Pero el imponer que uno tenga que reconocer eso, a darle a menores de edad, que todos sabemos la movida de las hormonas a esa edad, lo volubles que son y cuántas veces personas no cambian de idea
y tal vez una muchacha que parecía media marimacha, después resulta que crece y es una tremenda modelo y es tremenda. En el mundo de hoy es una palabra correcta. Por supuesto que es correcto, Sí. porque somos libres. En Cuba se usaba mucho, ¿no? Pero no sé. Pero es que, Juan Manuel, No lo sé. mira, hay todo un tema sobre el lenguaje, ¿no? Confieso que pero lo desconozco. eso es el Nunca había fenómeno. oído ese término. Eso Yo es el sí lo he escuchado, sí, sí lo he eso es el escuchado, fenómeno. pero no he escuchado a alguien que se haya... Eso es el ofendido. fenómeno postmodernista O sea, que precisamente quiere alterar el uso del lenguaje, porque el lenguaje forma parte de cómo nosotros Pero interpretamos Cuba sí la realidad. tenía un cierto saborcito despectivo. No, Es el mira. sabor que le damos a las palabras el que le hace, Sí. el que altera, podemos decir. El Pero uso es que del lenguaje. lo que No, pasa no, es que yo. es increíble que todos sabemos lo que es, sin embargo, no lo podemos decir, no, eso guarda totalmente la libertad. Pero aquí estamos hablando de alguien que ya a los 18 años puede decidir, y el caso este que te menciono, hay muchas personas, tal vez si tú los conoces, si te recuerdas, te has encontrado con ellos de la secundaria, que después lo ves y son transformados. Tú dices, wow, ¿qué pasó con esta persona? O sea, se hizo otra. Entonces, el darle a una percepción momentánea de un adolescente, tomar medidas de mutilación, medidas irreversibles, me parece que es obsceno y criminal, y médicos que trabajen en eso deberían de enfrentar Julio, tú cargos. sabes que a mí que me gusta la filosofía. Voy a tirar ahora una rara, ¿no? A mí lo que siempre me ha llamado la atención es la obsesión de los poderes a lo largo de la historia, de todos los tipos de poderes religiosos, todos los poderes con el sexo. Es una cosa un poco me llama la atención porque el sexo es un motor extraordinario, es la realidad, o sea, es una además por codificarlo, por decir qué sexo es correcto y cuál es incorrecto, qué manera de hacer el amor es moral y cuál es inmoral. Es una cosa, pero tú sabes que bueno, yo en eso soy bastante libertario, ¿no? Me llama la atención. Vengo de una generación que dijo haga el amor y no la guerra, que aquí en Estados Unidos tenía una connotación izquierdista, en Cuba no. Bueno, porque en Cuba era visto como enfrentar en Cuba al veíamos régimen. el movimiento hippie como un movimiento liberador contra el régimen, claro. ¿no? Entonces me cuesta trabajo entender eso, ¿no? Hablando de frases que no se pueden decir, en Cuba había una frase bastante vulgar que decía, cada uno haga de su un tambor. Los cubanos se saben. Es una... Pero bueno. Pero se ha vuelto un tema tremendo en Estados Unidos. Y tengo que ser sincero, es la izquierda la que empezó, ¿eh? Por supuesto, porque es que esto parte del marxismo. Pero es por lo que dijiste anteriormente, el peso que le damos a ciertas palabras. Lamentablemente, para bien o para mal, hemos tomado ciertas palabras, le hemos dado cierto peso, y por eso también el peso de los pronombres. Si hay pronombres que le damos cierto peso, es muy importante respetarlos. Si yo le doy cierto peso a dicho pronombre, eso es fabricar pero artificialmente. si es importante para mí, igual como hablábamos bueno, pero anteriormente. no me obligues legalmente a reconocerte algo que tú, o sea, suponiendo que Si tú, mi nombre, tú mañana me dices que te nombres. quieres hacer hombre, ¿no es verdad? Y que tú quieres que yo te diga el señor fulanito. No, yo no te voy a decir señor, lo siento. O sea, si tú quieres llamarte eso, pero tú vas a seguir siendo una mujer. Bueno, ¿te das cuenta? Entonces, a mí no me puedes obligar. Yo te respeto, yo no me voy a burlar de ti, yo no te voy pero no me puedes imponer a estar en un delirio como si me diga que esta taza también es ¿Te gusta la taza? un ratón. Sentir Sí. cubano me la hizo, ¿eh? Mira qué bien, mira qué bien. Qué hermosa. El- Porque es de café con leche, porque todo el mundo tiene una taza americana. mete ¿no? un café cubano acá. Un café cubano. O sea, oye, esto no se puede. No yo podemos tengo un decir que esto es amigo ratón. que además seguro nos está viendo porque ha sido de los que ha colaborado aquí, que se llamaba Fidel. Y él es tan anticastrista que se quitó el nombre y yo lo conocí siempre por FIFO, Fidel, etcétera. Ahora se llama Eddie. ¿Por qué no le voy a llamar Eddie? Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, Si no es lo mismo, no es lo mismo porque, o sea, el cambio de nombre es algo normal. O sea, el cambio de nombre no es para un pronombre se identifica que como él, como yo mañana me puedo identificar como Pau. Es como si él se... Ahí lo que pasa es que terminas cambiando el lenguaje por completo y entonces pero es diferente. Es un enredo si a ti para la Real Academia tremendo. Tu amigo Fidel, que ahora se llama Eddie, te dice, Juan Manuel,
de ahora en adelante yo soy mujer, yo quiero que tú me trates como una mujer, yo soy mujer. O Si sea, lo si tú le respetas, vas a ya seguir lo el tratas juego, como mujer. o sea, tú puedes decir, mira, él no te puede imponer. Tampoco, también puede no contestarte cuando lo llames. Bueno, está bien, pero la ley, aquí estamos hablando que la ley reconozca un delirio. Entonces, si alguien se siente lo que como sucedió tiene, hoy, que es un disability, entonces va a aplicar para tendríamos que disability. ver. Entonces, ya para terminar, lo que la Corte Suprema confirmó, que es la prohibición de la atención a menores de transgénero, ¿qué significa esa frase en la práctica? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que si un padre, por ejemplo, dice como Dwayne Wade, que es algo que Dwayne Wade ha sido apoyado a sus niños, a su hijo, a su hija que ha pasado, que es transgénero, que ha pasado por la transición. Si él decide, como lo ha hecho, continúa con tu transición, voy a seguir comprando las hormonas, él no puede. Pero siendo menor de edad. Sí, él lo ha apoyado. Él ¿No te parece un podría poco hacerlo. fuerte que un niño de 9 años decida eso? Obvio. Él lo decidió, lo vimos también en la ¿Y si se arrepiente familia a los de 15? Brad Pitt. Pero lo que estamos aquí fallando es que hay niños que ya saben, hay niños que ya a los ¿Cómo 9 que ya años, saben? Isadora, lo los niños saben, ya hay niños saben que por ya- tu vida. Voy a- Mira, hay personas que de chicos ya saben. O sea, esto eso que viene pensamos que del tú te marxismo. levantas un día y dices, yo soy trans. No es así, Esto es tú la sabes. teoría crítica queer en acción. La ideología de género en acción. Esto viene de la década de los 70 y son prototipos marxistas en la cultura. Punto. Sencillamente, el decir que el género es fluido es absurdo, es un ciencia. delirio. No existe, no Sí, existe. sí, Hay es dos ciencia. sexos. O sea, no es está ciencia, es comprobado pseudociencia. que Es político y es marxista. No es Sí político. sí es político A ver, y es déjala marxista. no que ella- creo que ninguna Epistemológicamente persona es trans marxista. le importa los ideales Desde políticos. Simón de Beauvoir venían diciendo que la mujer se hace y que no existe mujer. A ver. Es lo que tú te sientes. ¿Sabes lo que yo encuentro aquí? Que vuelvo de nuevo a la filosofía. Que esos son contradicciones irreconciliables. Y ahí sí, los marxistas siempre buscaron algo donde nunca nos pongamos de acuerdo, porque sirve es un germen para socavar cualquier tipo de régimen. Pero ya esa sería otra discusión, ¿no? Como tú puedes dejar de ser pobre. Entonces la lucha de clases se Eso- le cayó, pero eso- tú no puedes dejar de ser otras cosas que La eres, biología y te entonces marca. es complicado ponerse de acuerdo. La biología Les agradezco. te marca. Aunque te tomes A todos ver, los la doctora se tratamientos. tiene que ir, ha Pero venido sabe. La generosamente, biología te marca. ha venido generosamente con la rodilla Bueno, a traté de ser media, atleta, no lo soy. pero les agradezco y espero No. que siempre estés Un aquí con placer. nosotros. Recuerden que la doctora es abogada de inmigración, y como usted la ve aquí peleando con energía, pelea por sus clientes en momentos Así es. difíciles. Mira, dile me voy a meter en tu vida aquí, a Messi, que te regale una joya a la altura A mi esposo que se parece a Messi. Ah, sí. Y que lo haga en Lady Cash. Lady Cash Joyería, es muy interesante cuántas cosas aprendí con ellos y lo vamos a ver al cabo del tiempo, porque ellos están especializados en préstamos. Si un banco no te da un préstamo, una joyería te puede dar un préstamo. Y cómo Claro. eso está regulado. O sea, no para tú poder de alguna manera dar ese préstamo a cambio de una joya, de un objeto, de una casa, de un barco, etcétera. Eso no lo puede hacer cualquiera. Está totalmente regulado Sí, por la totalmente. ley, no puedes tener antecedentes penales y tiene que haber una transparencia. Ellos llevan ya 17 años haciendo este trabajo y dice, lejos de ser egoístas que se van a quedar con lo tuyo, han ayudado a personas que luego regresan, recuperan, pudieron a lo mejor en un negocio que estaba en problemas. Hay personas que coleccionan y Ajá. adquieren joyas con el fin de tenerlo como un activo si le hace falta. Totalmente Qué válido. bien. Parte del portfolio. Yo tengo más adelante unas entrevistas con ellos súper interesantes sobre ese tema de cómo funciona esto en las joyerías. Ahí tiene el número de teléfono, el 305-385-7595, porque tienen varias. Tienen una en Kendall, tienen una en Flagler y tienen dos, creo, en Kendall. Así que el Lady Cash Joyería va a estar con nosotros. Gracias también por el patrocinio. Y también tenemos, bueno, para una sonrisa, siempre fundamental, ¿no? RC Dental Clinic, René Cabrera, que es graduado
él dice que asegura la mejor universidad de los Estados Unidos en Michigan. Sobre todos los trabajos se hacen en la oficina y están garantizados en la consulta, y que hacen además la mayoría de los trabajos dentales. Ahí tiene también usted su teléfono, desde prótesis removible, etcétera. Vamos a ir ampliando a lo largo de los programas el servicio que ellos ofrecen, y tenemos más comerciales. Adelante. Gracias de verdad por haber... Doctora. Un gusto. Siempre la doctora viene como abogada de inmigración y yo la meto en la discusión política. Porque a ella le encanta pelear. Eso es bueno. Yo quiero que me defienda el día que me meta en Por problemas. los derechos de los trans siempre. Ah, sí, qué bien. Bueno, nada. No, pero Vamos. Y los de Cabo también. Yo soy un trans político, a lo mejor. A veces estoy del lado del otro, la gente se pone brava. Es fluido. Soy un comentarista fluido. Vamos. A ver.